Nos enlazamos con Diego Gómez Piquerín, Senior Fellow del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Diego, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Adrián, un gusto saludarte y acotar, antes que nada, que el triunfo de la elección tiene que corroborarse tan pronto el CNE, máxima autoridad en materia electoral del país, revele las actas de cada una de las casillas para que dé certidumbre precisamente a ese anuncio sobre el que pesan serias dudas, por supuesto, de parte de los venezolanos. Lo vemos desde ayer, desde el mismo domingo a medianoche, todo el día de hoy, y por parte de la comunidad internacional, empezando por Naciones Unidas. Diego, justamente creo que esta parte de transparentar el proceso y que se den a conocer todos estos detalles de las actas es lo que ha llevado a muchos a manifestarse en las calles. ¿Qué podemos, digamos, decirle a la audiencia respecto a estas protestas? ¿Qué las está motivando? Ya se habla incluso pues de algunas cifras de algunas personas que pudieron haber perdido la vida en estas protestas. ¿Qué podemos dar a conocer respecto a esta situación que priva en Venezuela? Bueno, a este momento son las 9:20, pasadas 9:20 de la noche en Caracas, Sí. de acuerdo con Provea, que es la organización no gubernamental con más años, 35 para ser exactos, perdón, en materia de defensa de derechos humanos en Venezuela. Hay por lo menos 6 personas que han fallecido, ciudadanos venezolanos que protestaban pacíficamente en las calles a manos del régimen, así como un número aún por determinarse de desaparecidos, muchos de ellos, por supuesto, probablemente secuestrados por las fuerzas del régimen madurista. Sí. El domingo 28 de julio recorrí una docena de centros electorales, colegios electorales, casillas del oeste al este de Caracas, en diferentes puntos geográficos de la ciudad. Fue sin duda una jornada en la que se demostró la confianza de los venezolanos en su sistema electoral y en la que se respiraba, así lo respiré yo en Caracas, tranquilidad, paz, pero sobre todo una gran y contundente voluntad de que se hablaría en las urnas, que las urnas dirían lo que Venezuela quiere para su futuro. Las protestas empiezan ese mismo día por la noche con la tardanza del CNE en revelar los resultados, y por supuesto se desatan toda vez que el CNE, sin cumplir lo que dicta la Constitución venezolana, sin cumplir su misma regulación electoral, Sí. es decir, sin revelar las actas, anuncia como presunto ganador de este ejercicio pues al presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro. Los primeros en salir a las calles, pasada la medianoche prácticamente el domingo y sin duda a lo largo del lunes, fueron los ciudadanos venezolanos que estuvieron en esas casillas, los que participaron, como hacemos aquí en México, como ciudadanos en pleno derecho, en esas 12 horas en que estuvieron abiertas, quienes revisaron los votos, quienes hicieron el conteo y quienes sabían que en sus casillas respectivas el resultado que anunció el CNE difiere y por mucho de lo que se reportaron en cada una de sus casillas. La situación, sí, sin duda, grave y debería preocuparnos a todos. Diego, déjame preguntarte respecto a esto que decías, que confiaban en que pues la población iba a hablar, digamos, iba a expresar su voluntad a través de estos comicios, a través de su voto, y ya nos señalas esto, estas inconsistencias del Consejo Nacional Electoral, y pese a que Nicolás Maduro, el actual presidente, tiene el control de estos organismos, ¿ustedes había confianza entre la ciudadanía pese a esto o ya vislumbraban algún panorama como el que ahora se está viviendo con estas protestas? Sin duda alguna había resquemor. Estamos hablando de un régimen dictatorial, un régimen en el que todas las instituciones del Estado están bajo el control del Ejecutivo, donde no hay sobrepesos, donde no hay manera de hacer un contrapeso, y ante un ejercicio electoral en el que días antes se
deportó a observadores internacionales, a invitados de los partidos de oposición, a veedores y observadores, en el que prácticamente el país se blindó para que precisamente no hubiera ojos foráneos que pudieran acompañar este proceso y que dieran fe y testimonio de que se seguían las reglas. Había, sin embargo, confianza. El sistema electoral, hay que aclararlo, el voto electrónico en Venezuela es un voto, por supuesto secreto, pero un voto que está calificado y ha sido auditado en numerosas ocasiones, un voto que es fidedigno. El problema aquí radica en que no hubo, o sea, que las reglas del juego, las mismas reglas que dicta la Constitución y las leyes electorales y que debe regular el CNE, sí, no fueron respetadas por el régimen. Eso es lo que clama Venezuela hoy en las calles y por lo que se está derramando sangre de manera innecesaria y por lo que toda América Latina, la América Latina que está comprometida con la transparencia, con la democracia, con el avance de las instituciones políticas, debe denunciar. Me llama la atención todo esto que pones sobre la mesa y me gustaría preguntarte sobre esto que también circula ya en información, sobre estas denuncias de los opositores, donde denuncian represión, donde denuncian amenazas de parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo estamos en esta materia? Bueno, estas denuncias responden a las mismas amenazas del régimen. Uh-huh. Desde Nicolás Maduro hasta diferentes miembros de alto rango del régimen de la dictadura venezolana han mencionado con nombre y apellido al candidato opositor, que sí damos fe de las actas que los mismos presidentes de casilla han hecho públicas. Uh-huh. Sería quien realmente se llevó la mayoría de los votos, es decir, el ex embajador González Urrutia, así como a su compañera de fórmula y líder opositora, María Corina Machado. Hay amenazas por parte del régimen de los principales dirigentes en los que se les está tratando de achacar acusaciones irrisorias. Uh-huh. Y que por supuesto preocupan a ellos mismos y preocupan a los ciudadanos venezolanos. Estas denuncias han sido recogidas por organismos del más alto rango a nivel internacional, empezando por supuesto por las Naciones Unidas y en voz de Volkan Toker, quien preside la Comisión de Derechos Humanos. Se hacen pronunciamientos constantes a lo largo de toda esta tarde, ha habido varios más, inclusive por parte del gobierno de Costa Rica, quien ofrece que estos dos líderes políticos y cabezas claras de la oposición venezolana se asilen en su país, a lo que por supuesto respondieron con agradecimiento, pero diciendo que su lugar en este momento está en Venezuela junto con los ciudadanos venezolanos que reclaman que se reconozca lo que ellos decidieron en las urnas. Son amenazas reales y amenazas que desafortunadamente pueden ser cumplidas. Diego, nos tenemos que despedir. ¿Tienes alguna conclusión, algún comentario adicional para cerrar esta conversación? Adrián, agradecer el espacio y recordar a todos y cada uno de los radioescuchas, a todos los mexicanos, que tenemos un compromiso moral con Venezuela, que como mexicanos tenemos que defender la verdad y lo que se dijo en las urnas el domingo 28 de julio en Caracas es lo que debemos respetar y lo que debemos reclamar que se cumpla y que el CNE haga público para precisamente transparentar y evitar un mayor derramamiento de sangre. Diego Gómez, Senior Fellow del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi, te agradecemos estos minutos para MBS Noticias y por supuesto estaremos al tanto de lo que suceda respecto a lo que dé a conocer el CNE y esto que está pidiendo la oposición de que se transparente todo lo relacionado con las actas de las pasadas elecciones allá en Venezuela. Te mando un abrazo y estamos al tanto. Gracias, hasta luego.